en Estados Unidos. Llegamos el domingo y entonces el día anterior se había producido cerca del lugar donde estábamos, no tan cerca, pero cerca, estábamos hablando a varios minutos, caminando, se había producido la colocación de un artefacto explosivo en un zafacón metálico, y ahí eso produjo 29 heridos. Entonces, ese mismo día y con horas de diferencia, se habían colocado artefactos explosivos en distintas partes, en New Jersey y en otras partes. En el caso de lo que ocurrió en Nueva York, fueron 29 heridos. 29 heridos. La principal sospechoso fue apresado por la policía, herido en New Jersey, y ya está en los procesos de la justicia. Sin embargo, se ha producido un acontecimiento mucho más lamentable. Hubo un joven de 21 años de edad que se presentó a un centro comercial que está... este centro comercial está ubicado en Cascade, en Burlington, y estamos hablando en las proximidades de Seattle y de la frontera canadiense, un pequeño municipio de apenas 8.500 personas. Bueno, este joven mató a 5 personas en Macy. En Macy, ¿usted cree que una gente que está en un centro comercial despejada, mirando cosas, preguntando precios, entretenida, en un lugar que se supone seguro, pues ahí se apareció un loco con un arma de guerra, disparó y mató a 5, hirió a otros, pero mató a 5. Arkan Cetin es turco, de origen turco, pero es un residente legal en los Estados Unidos. Así es que la verdad que fue un fin de semana muy, muy luctuoso. Son las 7:08. El sol de la mañana. Bueno, señores, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, acudió al Congreso a una reunión justamente con la Comisión de Economía y Desarrollo de la Cámara de Diputados. Esta comisión la encabeza el diputado Ito Bisonó y abordó un tema que y lo hizo con responsabilidad. Lo que él dijo, desde luego, no es un asunto que genera popularidad, sino todo lo contrario. Y muchos cuestionamientos, porque el tema salarial es un tema crítico. Es un tema crítico. Entonces, Isidoro Santana dijo que en el presupuesto del año próximo, que se está ya en discusión, no está contemplado en ese presupuesto un aumento general de salario. Escúchese bien, aumento general de salario para el sector público. Lo que no quiere decir que no estén contemplados aumentos parciales. Si el gobierno ha estado en una discusión con el sector salud para la mejoría del salario del sector salud, eso es un asunto parcial. Él lo que está hablando es de salarios en sentido general, que abarquen a toda la administración pública. Eso no está contemplado en el presupuesto del año 2017. ¿Y qué podemos decir? ¿Cuánta insensibilidad podrá alegarse? Caramba, y tan alto que son algunos sueldos, y sin embargo, para los pequeños empleados, para los que ganan 6, no aparece. Y él explica, lamentablemente, qué es lo que pasa con esos casos. Y fíjese que él tiene razón. Aunque sea difícil de entender, pero él tiene razón. Él tiene razón. Y déjeme citarlo.
dice que las principales razones por las que no se llevaría a cabo el reajuste en el salario es la gran cantidad de personas que devengan salarios extremadamente bajos, pero que al ser tantos, cualquier pequeña variación afecta cuantitativamente el presupuesto en magnitudes que normalmente el sistema tributario dominicano no está en condiciones de afrontar. El tema de los salarios en general es un dolor de cabeza. Yo le apuesto, porque aquí todos somos economistas en el país, todos sabemos cómo se resuelve la cosa, que mucha gente dirá y opinará, pero con ese aumento que se hicieron recientemente los senadores de aplicación a la ley, con eso mejor debía tomarse para aumentarle a los empleados públicos. Otros dirán, bueno, vamos a reducir algunos de los salarios altos que tienen algunos funcionarios y vamos a resolver el problema. Señores, ojalá que eso fuera posible. Ojalá que así se resolviera el problema de estos pequeños salarios, pero así no se resuelve. Un pequeño aumento en esta cantidad inmensa de salarios tiene que programarse porque la erogación es de miles de millones de pesos para poderlo sustentar. Entonces, ¿qué hacer frente a este caso? Porque hay otra realidad que Isidoro Santana no la abordó. El asunto no es que son muchos salarios, que lo son. Es que también, y en esto no podemos hacernos los suecos, hay muchas personas, miles de personas de estas, que cobran en instituciones, es decir, que reciben este salario como una especie de ayuda, pero que no desempeñan ningún rol en esas instituciones, ningún rol. Entonces, cuando se aborda el tema del reajuste salarial, también hay que ver estas cosas porque no debe ser que sea tan bajo el salario de una persona que va a una ventanilla y ya no tiene que ir a ventanilla, ya eso se deposita en una tarjeta de crédito, a cobrar sin ir a trabajar, que el de la misma persona que cobra lo mismo, pocos recursos, pero que tiene que moverse todos los días para ir a cumplir con su trabajo. Yo creo que esos casos son absolutamente distintos. Desde el punto de vista privado, eso solo hay que aplicarle la filosofía, el criterio neoliberal, que el que no trabaje, que no coma, que se vaya para su casa, y sencillamente vemos con cuánta gente puede funcionar el Estado y dejamos al Estado funcionando con esa gran cantidad de personas. Lo terrible es que mientras el Estado esté funcionando mejor, si no tenemos una economía que responda, que pueda recibir esos desplazamientos, en un país que está presionado por muchas otras cosas, entonces lamentablemente lo que vamos a tener es un mayor nivel de incertidumbre y de violencia en las calles como el que estamos viviendo en la República Dominicana, donde no hay una zona que la delincuencia respete, no hay nada que la delincuencia esté respetando en estos momentos en la República Dominicana. Entonces, ahí hay una realidad. Es verdad que eso es un dolor de cabeza. Él también habló del tema del endeudamiento público. Como una de las preocupaciones, como uno de los rompecabezas, porque el endeudamiento público está llegando casi al 50% del PIB. Entonces, esos son de los temas que el país tiene que abordar. El presupuesto del año 2017 sería de 63.500
588 millones de pesos. Son las 7:16 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Hoy es un día histórico. Hoy es un día pues muy importante para América Latina y para el mundo. En Cartagena de Indias, en Colombia, hoy se suscribe el acuerdo de paz entre las guerrillas conocidas como las FARC y el gobierno colombiano. Hoy pues queda sepultado, uno espera que para siempre, un conflicto anacrónico de más de 50 años que, entre otras cosas, señores, además de todo el atraso, de todas las pérdidas económicas, de todos los traumas que ha causado este conflicto cuenta, señores, con una cantidad de muertos que para usted buscarle comparación tiene que irse a una de las grandes guerras mundiales. En Colombia han muerto, producto de este conflicto, más de 250,000 personas. Más de 250,000 muertos tiene el conflicto entre las FARC y el gobierno. Hay que sumarle más de 50,000 desaparecidos y 7 millones de personas en total que han sido víctimas del conflicto. Víctimas porque o han quedado lesionadas, víctimas o porque han sido secuestradas y han tenido que pagar compensación, o porque se han visto la necesidad de desplazarse y viviendo un empobrecimiento generalizado. Colombia es una muestra muy patética de las distintas realidades que puede vivir una sociedad. Nosotros, algunos, como en mi caso, conocemos sobre todo la Colombia del primer mundo. La Colombia del primer mundo, aquella Colombia de los restaurantes exquisitos, aquella Colombia del Retiro, donde usted puede caminar sin ningún problema a cualquier hora de la madrugada. A cualquier hora de la madrugada. Usted va, por ejemplo, al Mall Andino, en el Retiro, y usted puede ir sin miedo. Eso no es que usted vaya a Bellavista Mall y cruzando del Body Shop hasta Bellavista Mall, lo van a atracar frente a Bellavista Mall, como ocurrió el pasado viernes con la esposa de mi hijo. No. Ahí no hay problema. Tiene zona donde ahí no hay problema. Usted puede ir a pie. El Mall Andino está a 10 cuadras donde usted está. Usted puede ir a pie sin problema. Ahí no hay dificultad. Por lo menos tienen un polígono seguro, que la República Dominicana ni siquiera eso hemos sido capaces de hacerlo. Ni siquiera eso. A Mildred Charlot la atracaron en la puerta de entrada de Antena Latina. No importa que haya cámara, no importa que haya cámara en todo ese perímetro, no importa nada. Aquí no hay un polígono seguro. En el tema de la delincuencia hemos sido un fracaso total. Entonces, Colombia tiene áreas seguras. Pero, señores, usted se sale de ahí o usted se va a algunas áreas rurales, porque todavía hay lugares donde usted puede salir. Usted va de Bogotá 1 hora y algo y va, por ejemplo, a Chía, al principal Andrés Carne de Rey, que está en Chía. El otro está muy bien también, está en el Retiro, pero usted puede ir ahí. Pero hay lugares donde usted se mueve y no está media hora sin que lo hayan picado en pedacitos. Entonces,
una sociedad así no puede emplear todo su potencial en desarrollarse. Yo sé que el asunto este de la paz deja muchas cuestiones no resueltas porque se sacrifica mucho de la aspiración judicial con el tema de la paz. Aquí estamos hablando de una justicia transaccional, lo que quiere decir que muchos aspectos no van a ser abordados en función de las responsabilidades individuales de las personas. Pero bueno, tenemos 3 generaciones de las que ocuparnos en el caso de un conflicto y de un conflicto de esta naturaleza. Tenemos la memoria de los muertos, de las víctimas, y las víctimas exigen justicia. Las víctimas exigen justicias. Pero además de las víctimas, tenemos el presente. Tenemos el presente, es decir, la posibilidad de que el conflicto siga pariendo nuevas víctimas. En el presente se le sigan agregando miles de muertos más. Y tenemos el futuro, las generaciones por venir, que se le daría como herencia, se le legaría ese conflicto. Entonces, en aras del futuro, en aras de un mejor país para los que vienen, de un mejor país para los que están, indiscutiblemente que hay que ceder un poco en lo que ocurrió con las víctimas de ambas partes, que es un tema que está abordado en el conflicto, pero no como aspirarían pues la gente que exige justicia en Colombia, y este es el aspecto más crítico. Entonces, en el día de hoy, 15 jefes de Estado, entre ellos estará el presidente Danilo Medina, estará el rey emérito de España, estará el secretario general de la ONU, 2.500 personalidades del más alto nivel de todas partes del mundo, acompañan hoy al gobierno colombiano y a las FARC en la suscripción de este acuerdo en Cartagena de Indias, en Colombia. El día 2 hay pendiente una consulta popular para que se decida si se apoya o no este acuerdo. Pero se ha anticipado este acto. En respeto absoluto, ¿no?, a la voluntad popular, el acto debía hacerse después que el pueblo refrendara el acuerdo, y no antes. Sin embargo, conviene políticamente hacerlo antes, porque esto de hoy va a influir mucho en lo del 2 de octubre. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha convocado al mundo para el mundo celebrar y apoyar el acuerdo con las FARC, y si el mundo está de acuerdo con ese acuerdo, entonces los colombianos que no estén de acuerdo con eso serían unos desgraciados. Porque no quieren la paz, que el mundo entero la asume como la opción de la paz, y los colombianos no lo quieren. Esto se proyectó en un momento en que el sí se tambaleaba. En un momento en que sí se tambaleaba. La situación del sí hoy es distinta. Nosotros llegamos aquí a dar a conocer encuestas en las que el sí o estaba en empate estadístico o a veces estaba por debajo. Eso ha variado sustancialmente. Hoy el sí tiene un 72% de apoyo en Colombia. Y con este acto de hoy, eso no haría otra cosa que consolidar ese 72%, porque no creo que se pueda crecer más de ahí. Pero lo consolida esto. Y justamente por eso
los bueyes, la carreta antecedió a los bueyes, por eso. La carreta se puso por delante de los bueyes por eso. Primero vamos a hacer el acto de suscripción del acuerdo, vamos a hacer la celebración y vamos a hacer la fiesta, y después entonces vamos a preguntarle a la gente si está de acuerdo con esto o no está de acuerdo con esto. Es decir, dentro de la lógica democrática debió hacerse al revés. Esto debió hacerse una semana después del plebiscito. Pero, amén, como quiera se va a aprobar el sí en Colombia, y este acto de hoy lo fortalece. El sí es la mejor opción que tienen los colombianos, y el sí es la mejor opción que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque en un momento en que tenemos grandes conflictos produciendo la mayor cantidad de refugiados que hay en el mundo, América Latina se constituiría en un ejemplo al procurar una salida a un conflicto de esta naturaleza. Parecería, con acciones como esta, que se confirma la tesis de Guardiola en el sentido de que América Latina será el continente del siglo XXI. Si tiene la capacidad de proyectar ante el mundo una solución de un conflicto anacrónico y una solución que ha sido pactada, dialogada, que tiene un cronómetro de acciones que hace cumplirse. Por ejemplo, hace un tiempo anunciamos la suscripción de este acuerdo, pero el acto era de otra naturaleza porque el acuerdo tiene un cronómetro. Tenía un día D, a partir de ese día D, pues empezaban a ejecutarse las actividades que conllevarían llegar a 6 meses después. Y esto es lo que hemos estado observando en ejecución. Así es que hoy, pues en Cartagena de Indias hay una cita importante con la historia. El sol de la mañana. Ayer conmemoramos en la República Dominicana el 25 aniversario del golpe de Estado, el 53 aniversario del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Lo que ocurre es que se produjo el 25 de septiembre de 1963. Este acontecimiento que en principio tal vez tomó por sorpresa a la sociedad, y la sociedad no estaba políticamente preparada para reaccionar. El propio don Juan había contribuido con una desmovilización política, porque don Juan cerró los locales del PRD y lo convirtió en escuela. Es decir, que gobernaba el país un hombre con las mejores intenciones, pero sin el respaldo de una fuerza política importante. En poco tiempo ocurrió con él lo que ocurre siempre que se dan aperturas democráticas después de una larga tiranía, que viene una cantidad de toda la deuda social pendiente a enrostrársele en la cara al nuevo gobernante y a producirle reclamos de salidas inmediatas en un gobierno que no estaba en capacidad de ofertar esas salidas. Sí que tenía muy buenas intenciones, sí que tenía una visión de futuro, pero evidentemente que no tenía respuestas inmediatas. Porque todas las respuestas del profesor Juan Bosch comunicaban hacia el futuro. La necesidad incluso de formar la gente en un país donde no había una escuela de gobierno. La necesidad de fortalecer una economía en un país donde no habían economistas. Entonces, crear una serie de cuestiones. Se ocupó de todo. Se ocupó de la formación de mucha gente que posteriormente trascendería en el país. Teníamos que formar buenos profesionales de la medicina que
que lo que teníamos eran escasos, ¿no? Y de esas iniciativas van a salir profesionales como José Joaquín Puello. Teníamos que formar gente que pudiera llevar la cocina dominicana a un nivel un poquito más allá de los guisos fonderos. Y entonces de ahí salen Don May Mercedes, muchas personas que fueron producto de estas formaciones que se dirigían hacia el futuro de la sociedad dominicana, hacia una siembra importante, pero lo que no habían eran respuestas inmediatas. No había respuestas inmediatas y el gobierno acabó colapsando en la impotencia y rodeado de muchísimas presiones. Del tema geopolítico, por el triunfo de una revolución socialista en Cuba en el año de 1959, el criterio de que este gobierno podía estar infiltrado de comunistas, de una serie de cuestiones que resultaron disparates, alegatos que carecían de sentido. Todo eso llevó al clima de presión que motivó el derrocamiento del profesor Juan Bosch. En resumen, señores, sacando lo mejor de aquel acontecimiento, yo creo que la influencia de ese golpe de Estado que transformó la sociedad en distintos aspectos acabó siendo positiva, porque de ese golpe de Estado nació la referencia de liderazgo, creo que más importante que tiene el país en términos de un referente ético, moral del liderazgo. Es de ahí, de ese golpe de Estado que sale. Sin ese golpe de Estado, Juan Bosch habría sido un presidente más de los que hemos tenido en la historia, que hemos tenido también presidentes buenos y honrados, que lo hemos tenido, pero con las pocas cosas que iba a poder hacer en el gobierno, iba a ser un presidente que iba a gobernar sin mucho deseo de la gente de que volviera a gobernar. Entonces, a partir de el golpe de Estado, pues don Juan se convierte en la fuente de inspiración de una parte importante de la juventud dominicana. Y eso hace que, saliendo de un partido político que era el principal, que abandonando el principal liderazgo político del país, pudiera después levantar otro liderazgo, un nuevo partido, porque él tenía base, digamos, de respaldo suficiente en sectores de los profesionales de clase media, la juventud dominicana, para poder empujar esa iniciativa. Así es que no queríamos dejar pasar por alto en el día de ayer la conmemoración del 53 aniversario del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Cambio y fuera, Mauricio.